Buenas, buenísimas noches. Esto es A Quién Le Importa. Soy Jacqueline Dárdano, 102.3 Digital FM, www.saradigital.com.uy y te queda en mi canal de YouTube de soporte. No me va a ser nada fácil el espacio de hoy. Realmente lo estoy haciendo. Ni siquiera domino muy bien el tema, pero sí domino los conceptos fundamentales que abrazan y rompen el caso de Moisés. Es un caso de Uruguay que está arriba de la agenda mediática, marcando tendencia el dolor, el abuso, la indiferencia, un Estado ausente. Pero vamos a hablar de eso a partir de ahora. Vuelvo a decir, es un tema que me cuesta muchísimo, pero sí, me han dicho que hablo de casos de Argentina y no he analizado o comentado algunas notas sobre este caso. Pero en primer lugar, lo que me habían mandado es una lectura sobre el observador, ¿sí? Vamos a arrancar con la lectura. Moisés mató a su padre después de una infancia atravesada por abusos, torturas y silencio. Hoy enfrenta una acusación por parricidio, mientras la justicia analiza si ese pasado marcado por violencia intrafamiliar prolongada puede habilitar el perdón que prevé la ley. Lo primero que aprendieron estos niños fue a pedir perdón. El perdón, la importancia de perdonar, fue la primera enseñanza que el padre había dejado desde los primeros años de vida de sus hijos. Iban todos, sin excusas, sin contratiempos, al sermón que tenía para dar la iglesia evangélica de la zona. Todos los días que había iglesia, ellos iban. Primero en el barrio El Monarca, cerca de Villa García en Canelones, después en Piedras Blancas. La prédica religiosa había sido tan importante que los primeros tres y los tres hermanos que nacieron después fueron nombrados con personajes bíblicos. El perdón fue, durante años, el salvataje del propio padre, del daño que él mismo podía llegar a provocar. El padre torturaba, los niños perdonaban. Así es que Sara, que no llega a los 30, pero que entonces iba al jardín, tiene el recuerdo a fuego del día que vio como el padre tenía a su pareja, la mamá de los niños, colgada del cuello. Recuerda ver los pies de su madre tambalear en el aire, recuerda haberse puesto a llorar y que su abuela, que estaba ahí, la sacó para afuera de la casa y que cuando volvió a entrar, todo seguía como si nada, como si nada. Tiene otros recuerdos. Por ejemplo, cuando su padre los obligó a limpiar el techo de un galpón alto y que el más chico, ya que eran 4, pisó una espuma plástica y cayó al vacío. De eso el niño que rondaba la edad preescolar logró sobrevivir después de un tiempo en CTI. Hay peores. Cuando Sara llegaba de la escuela, sabía que tenía una tarea de la que no podía escapar: lavarle los pies al padre. Entonces agarraba el balde, el cortaúñas y una silla y se ponía a trabajar mientras el padre se sacaba las botas de construcción y le ponía los pies en su falda. Cuando ella fue creciendo, él aprovechaba la instancia para tocar las partes íntimas de la niña con la punta de sus pies. Se dormía Sara en esos tiempos en una pose extraña. Con una mano se tapaba el pecho y con la otra la entrepierna. A la madre le llamaba la atención la forma que la niña había encontrado para dormir. También le llamó la atención el día que fue a bañar al varón mayor y que había sangre en sus calzoncillos. ¿Qué pasó acá?, se preguntaba la mamá. El niño no decía nada. En la madrugada a Carlos se le daba por, ese es el nombre del padre, por despertar a sus hijos y ponerlos bajo la ducha, aunque el agua se sintiera helada. A veces se le daba por ponerles los pies en mezclas de construcción, en pedregullo grueso. Una vez se le dio por encerrar a Sara en un galpón hasta bien entrada la madrugada. Ella lo recuerda, llorando sola.
Era albañil, carpintero, manejaba armas, sabía de artes marciales y le molestaba cuando sus hijos no aprendían ciertas cosas. Por ejemplo, cuando a los niños no les gustaba el agua. Se les va a ir el miedo, maricones. Recuerda haber escuchado decir a tu padre, a los dos hermanos que le siguen a Sara. Entonces el padre los ahogó en la piscina de goma que armaban en los días de calor. Carlos no les dejaba sacar la cabeza para respirar. Moisés era el más tranquilo de todos, describe su familia, el más cariñoso. El padre tenía un trato diferencial, a todos les pegaba con varillas, con chacos, los mordía. Pero para Moisés siempre había un poco más. Se ensañaba hasta dejarle la espalda ensangrentada, hasta marcarlo con un martillo en la frente. Una cicatriz que intentó tapar años después con un tatuaje. Cuando Moisés se portaba mal, palo. Si Moisés se hacía pis encima y se hizo hasta los 17, palo. No servís ni para perro, le gritaba el padre. Y palo. La madre de los niños trabajaba cuando Carlos la dejaba. En esos tiempos era empleada en un supermercado. No estaba, no se enteraba, no contaban. Un día estaba la tele prendida y en las noticias anunciaban que un hombre había quedado detenido por abusar de su hija. Y Carlos, que prestaba atención, se mostró enfurecido. ¡Qué hijo de puta!, reaccionó. Sara miraba la escena estupefacta, porque su padre, a juzgar por sus reacciones, era consciente de lo que hacía. Recuerda haber escuchado de su boca frases como estas: si me denunciás, papá va preso y tus hermanos se quedan sin padre. Aunque inmediatamente después de torturar a sus hijos les pedía perdón. Y se largaba a llorar a mares, iba y les compraba un alfajor. Otro día, Sara vio cómo su padre abusaba también de su hermana, de su hija mayor. Entonces no aguantó más. Dejó de perdonar y se rebeló. Tenía 12 añitos. Estaba en sexto de escuela. Pese a todo, era una muy buena alumna. Y le contó lo que estaba viviendo a una compañera. Le contó lo que ella había vivido, no a su hermana mayor, no a su hermano mayor, su historia. Su historia. Y fueron juntas a hablar con la maestra y la directora de la escuela elevó la denuncia. Cuando la mamá de Sara declaró en la causa, dijo que la familia funcionaba bien, que lo que pasaba era que Carlos se ponía violento cuando los niños se portaban mal. La hermana mayor defendió a su padre. Él no se cansó de pedir perdón ante la justicia. Se mostraba arrepentido. La justicia decidió que por abusar de su hija se merecía 3 años de cárcel. El recuerdo que quedó plasmado inmediatamente después fue que los niños empezaron a jugar. Una de esas tardes la mamá los llevó a todos al Parque Rodó, aunque el tiempo de juego duró poco. Como Carlos redimió la pena construyendo uno de los últimos módulos de Comcar, salió en libertad al año y medio. Su reputación no había cambiado. Para afuera, seguía siendo el hombre predicador de la palabra de Dios. Y Moisés llegó a la casa de su padre el sábado 24 de mayo a la noche. Carlos le abrió la puerta, no lo esperaba porque no tenían relación desde hace tiempo. Habían pasado muchos años desde la infancia tortuosa y el vínculo era casi inexistente. Sin rodeos, empezaron a discutir. Hasta que se hizo la madrugada del domingo, su padre sacó un arma, Moisés la agarró y empezó a tirar y no paró y le dio y le dio y le dio no menos de 14 balazos. Después que lo vio muerto no quiso verlo más. Movió el cuerpo a otra habitación y lo tapó. Salió de la casa, tiró el arma, volvió. La policía llegó más de 2 días después, el martes en la tarde, una vez que los vecinos detectaron la ausencia de Carlos en la zona. Y ahí también encontraron a Moisés, que le dijo: los estaba esperando. Hice justicia. Mi padre violaba a mis hermanas. Y se largó a llorar. Y mandó decirle a sus hermanos que ahora se iba a comer un alfajor en paz.
Después de años dormida, la historia familiar volvió para terminar de explotar. El juicio por el homicidio de Carlos, del que informó el país y que terminó la semana pasada, se movió como un péndulo sobre qué cabida tenía en este caso el perdón. El artículo 36 del Código Penal habilita a la justicia a perdonar a aquellas personas que cometen delitos de homicidio y de lesiones como consecuencia de una intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico en el marco de casos de violencia intrafamiliar. Para que el perdón sea aplicable tienen que darse 3 requisitos: que el delito lo cometa un familiar de la víctima, que el autor hubiera sido sometido a intensa y prolongada violencia o que tuviera conocimiento de que sus familiares fueran sometidos y que la persona homicida hubiera pedido protección al Estado y que la respuesta no hubiera sido eficaz. Esto último es lo que complejiza el debate jurídico, porque Moisés no buscó protección del Estado, porque la única que denunció a su padre fue Sara y Carlos, su padre, pagó la condena que el Estado definió para él y nunca más nadie denunció nada, porque cuando Sara tenía 12 y se enfrentó al proceso judicial, le trajeron una regla y le preguntaron cuánto creía ella que medía el pene de su padre. El año pasado, Carlos le había mandado un mensaje de voz a su hija mayor que decía: si te alejas, me mato. Habían sido adiestrados para perdonar. En cambio, en el juicio, la familia se enteró de que Carlos sí había denunciado a uno de sus hijos por agravios. La fiscal Sabrina Flores y su equipo de adjuntos argumentaron que el foco debía estar puesto en el accionar de Moisés, que era quien había matado a su padre, que Carlos, en este caso, era la víctima, no el victimario. El equipo fiscal encontró algunas contradicciones, argumentó que la situación de violencia que relatan los hermanos pasó hace años y que por parte de esos relatos Carlos ya había pagado su pena. También resaltó que la madre y la hermana de Moisés declararon a favor del padre en la denuncia de Sara del 2010. Señalaron que algunos de los hermanos habían seguido el vínculo con su padre pese a las denuncias que hacían ahora en el juicio, que la información de las pericias a 13 personas, incluidas familiares de Moisés, aparecía de manera desordenada, entremezclada con suposiciones, que la puerta de Carlos no estaba forzada, por lo que la víctima no esperaba el ataque, que la violencia que ejerció su padre no habilitaba a Moisés a cometer justicia por mano propia, es decir, a cometer otro delito. El parricidio: Moisés mató a su padre. Es uno de los agravantes que se aprobó con la ley de urgente consideración a comienzos del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y hay otro agravante. Los policías que estuvieron en la casa de Carlos declararon que el cuerpo estaba al lado de un pozo y que había cierto olor a combustible, indicio que para la fiscalía querría hacer desaparecer el cuerpo. Por todo esto, el equipo fiscal pidió 18 años de cárcel, homicidio agravado, no tiene posibilidad de redimir. Los días previos al homicidio fueron convulsionados en la familia. La historia del pasado volvió a partir de un viaje que Moisés hizo a Paysandú cuando fue a visitar a su madre, donde estaba viviendo con sus hijos más chicos. Y en medio de una conversación, la mamá le comentó a Moisés que tenía miedo de que su padre apareciera en el barrio. No era extraño. Cada tanto Carlos se mostraba en los puntos que frecuentaban sus hijos, en la escuela, en el liceo, en sus lugares de trabajo. Ese temor trajo la conversación y otros miedos del pasado, y la mamá habló. Aunque los hijos sabían que algunos de los dientes de su madre eran postizos, supieron por qué. Ella contó de la violencia, contó de los abusos. Le contó por qué su padre había estado preso, por qué ella había declarado a favor de él en el juicio, que siempre la había amenazado con descuartizarla y tirarla y que nadie se iba a enterar. El 24 de mayo Moisés vuelve del interior, pero no fue a la casa de su pareja y de sus hijos, fue directo a la casa de su hermana mayor.
Se reunieron los tres más grandes y pusieron en común todo aquello que habían vivido de niños. Lo revivieron todo. Hasta entonces no sabían que habían sido parte de la misma violencia. En esa charla catártica volvieron a ser niños. Hermana, quiero que me lleves a jugar. Recuerda, Sara, haber escuchado decir a Moisés después de horas de desahogo. Quería que su padre le diera explicaciones, que les pidiera perdón. Ya era de noche y Sara volvió a su casa. Moisés se fue para Barrio El Monarca a buscar a su padre. Él dijo después que lo que sucedió en la conversación fue una seguidilla de frases que ya había escuchado antes. ¿Quién lo iba a creer si denunciaba? No sabía ni para perro. Entonces Moisés agarró el arma y lo mató. El abogado que defiende a Moisés, Marcos Prieto, no cuestiona a la Fiscalía en cuanto al delito que le imputó porque no hay dudas de que se trató de un homicidio agravado por el vínculo biológico. Sin embargo, sí cuestiona, ¿era Carlos un padre realmente? Sara dice, nos dicen que no hablamos a tiempo. Le dicen a mi madre y a mi hermana que su silencio hasta que el abuso hace que no sea real. El silencio fue nuestra única armadura. Nos juzgan porque el silencio se rompió cuando él murió. Pero ese es el síntoma más claro del terror. El miedo no se entierra con el agresor. A ellas y a la fiscal y al mundo les digo, nadie habla cuando quiere, sino cuando puede. La familia y su abogado insisten en que el contexto debería importar y por eso vuelve a la figura jurídica del perdón como salvaguarda para la absolución de la pena. Todavía quedan días para que la justicia dicte sentencia. Carlos no tuvo velorio. Ninguno de sus 11 hermanos apareció para despedir el cuerpo. Las que estuvieron allí para trasladarlo al cementerio del norte fueron sus 2 hijas mujeres, que vieron cómo iba desapareciendo. Por fin se iban también las botas de construcción, los pies sucios de la obra, empezaban por fin a vivir sin su padre, aunque todo siguiera ahí. La nota es del Observador y a partir de acá yo voy a analizar y comentar algunas cosas en el tiempo que tengo y yo me voy a quedar con lo que decía el abogado. Abusar de una hija, 1 año y medio, el hijo de puta preso. Otro que se llenaba hablando de Dios. Otro más en la cadena, ¿no? ¿Cómo se limpian los pecados? ¿Cómo se limpian la mugre? Un montón de hijos de puta nombrando a Dios. Parece que creyeran que, bastante contrario a lo que se supone es Dios. ¿Será que no soy creyente? ¿Será que no puedo? ¿Será que cada puta historia de nuevo me dice que no estoy equivocada? Disculpame si sos creyente. Yo no. Y no quiero, y no tengo ganas. Y cuando leo esta historia jodida, sí, no tengo los elementos suficientes, pero vos del otro lado me pediste que hablara un poquito, que lo querías oír en mi voz. Y mi voz es esta. Una voz callada, muda, que también quizá tiene y entiende y tiene puntos de historia común con esta familia. Entonces, el jodido Estado es el que no estuvo cuando tenía que estar. El jodido Estado son los legisladores que aplastan el culo por miles y miles al mes. Ellos, el sistema político, la parte podrida del sistema político. No todo el sistema, obviamente. Resulta que tiene razón la fiscal. La fiscal aplica leyes que ¿de dónde salen? Porque dicen que el Poder Judicial es independiente del sistema político. Sí, claro que lo es. Así lo es. ¿Y las leyes de quiénes aplican? ¿De quiénes? No incide, pero los pare
No incide, pero las leyes las va pariendo. Es madre y padre de las leyes que cuestionamos, los y las que están ahí. 1 año y medio, 3 años, yo he visto. 3 años. Ah, porque ellos cuando abusan no matan. Claro, no mataron porque la persona, el cuerpito, la persona sigue caminando, viviendo, comiendo, yendo al baño, laburando, ¿no? Desechan dolores, pero sigue, está viva, es lo que está viva, no la mató. 3 años, 3 años, vale la jodida para algunos. Dignidad de las personas, sí, le importa un huevo si el padre, la madre. Y acá, ¿cuántos casos conocemos criminales de pastores? Por ejemplo, de curas pedófilos, de pastores abusadores. Y también hay casos de madres, ¿eh? Les aseguro que sí. En este canal yo voy a ir poniendo casos. Entonces señalamos. Primera cosa, del tan sonado artículo no sé qué. Sí, claro que es grave matar a un padre o a tu madre, claro. Pero primero definime, viejo, qué es ser padre. ¿Solo porque es biológico? Pero solo porque es biológico no tiene que vivir en tu casa, ¿no? Ahora, si vive en tu casa, es tu padre. ¿Qué es padre? ¿Este muchacho mató a un padre? ¿Eh? No. Este muchacho mató a un jodido hijo de puta que les arruinó la vida, aunque sigan adelante. ¿Y qué querés? ¿Que se maten, se suiciden todos? No entiendo. Sí, te lo digo a vos que me estás escuchando. Contame en los comentarios. Contame. 1 año y medio de cárcel, abusando de una niña. Una familia callada, censurada. Sí, es súper entendible lo que le pasó a esta familia. ¿Quién no lo entiende? ¿Sabes quién nunca lo va a entender? Los que nunca pasaron dolores, los que nunca atravesaron algún tipo de situación en algunos de los puntos que te leí. Ah, ¿es adicto Moisés? Sí. Mirá, qué raro, ¿no? ¿Y qué mierda crees que salga de un hogar así? ¿Y qué crees? Ah, no, pero Sara estudió. Bueno, sí, todos somos diferentes. Todos asumen sus debilidades, sus problemas y los disfrazan o los evitan de diferentes formas. ¿Quién mierda sos para juzgar? ¿Quién? Contame. ¿Quién? Yo no soy nadie. Pero me pregunto siempre, ¿a quién le importa? ¿Vos creés que este título está de casualidad acá? ¿A quién le importa? Y ya empezaron a dividirse las aguas para allá y para acá. Hay uno en TikTok que tiene la marca de la gorra, pero la marca de la gorra sucia, ¿no? Porque no vamos a andar generalizando. Este espacio de hoy es editorial. La marca de la gorra sucia. Ay, claro, el hombre. No sé si hubiera sido Moisés mujer, si las cosas eran iguales. Voy a pasar a unas notas que le han hecho a esta muchacha y algo que ella misma ha dicho. Venite conmigo, no te vayas. Soy un poco dura. ¿En serio? Dura fue la vida con estos pibes. Duro fue el Estado que no te aleja de estos monstruos para siempre. Para siempre, carajo. 1 año y medio. 3. 1 año y medio porque se puso, yo qué sé, a levantar paredes ahí el tipo. El hijo de puta. Entonces, mirá con qué le borramos el abuso de una hija. Mirá con qué. Porque cazó la cuchara, porque cuchareteó, levantó, pegó, armó. Pero que es muy fuerte. Es tan fuerte que nos aplasta, carajo. Es tan fuerte que nos aplasta, nos derrota. Y lo que vivió esta familia es una derrota permanente, y no me jodas. Y yo no soy feminista, ¿eh? No me jodas. No me jodas con boludeces, ¿viste? A estas alturas, la verdad que no. No está el Estado cuando tiene que estar. En el 99,9 no está, no es solo Jonathan. No es solo Jonathan. No es solo Moisés.
Nos hemos acostumbrado a la indiferencia del Estado, a que persigue a quienes no tiene que perseguir, a que perdona a quienes no tiene que perdonar. ¿Mm? Y porque todos nosotros siempre lo seguimos alimentando. Y me hago cargo. Y también soy parte de eso. No te vayas. La familia de Moisés Martínez contó a Telemundo cómo vive el joven la prisión tras la condena por matar a su padre. La madre del joven sostiene que, además de abusar de las mujeres de la casa, el padre también torturaba a sus hijos varones. La familia de Moisés aún intenta procesar la condena a 12 años de prisión que la justicia determinó para el joven que asesinó a su padre al que acusan de abusos sexuales y tortura. Hemos hablado con él y él todavía no lo procesa. El joven se encuentra preso en Punta de Rieles, algo que agradecen. A nosotros nos pasa que nuestro miedo es que él vaya al CONCAR porque en el CONCAR estuvo papá y claramente no queremos visitar el mismo espacio. La familia apeló la sentencia. Lo que esperamos es que en la apelación, por favor, se aplique el artículo 36 porque entendemos que cumple con nuestros requisitos. El artículo 36 permite exonerar de pena de homicidio o lesiones al autor que haya sufrido violencia intensa y prolongada por parte de la víctima. Otra cosa que no quiero dejar pasar, esto es comentario y análisis, no lo quiero dejar pasar. Yo no sé qué ocurrió en esta familia. Y yo no sé si está bien o si está mal, porque también sabes que Sara o la otra hermana, cuando tenés un hermano así complicado en el sentido de que había tomado el camino de las adicciones, no sé si es así o no es así tan como dicen, porque ahora me voy a dar cuenta en otra nota, vas a ver cómo arreglan, cómo conducen para decir otras cosas. Porque realmente no es extraña la reacción. Generalmente en las familias hay cosas que no le cuentan al que tiene una adicción, porque va a ir directo a ejecutar un acto de justicia por mano propia. Es así. Ahora, vos tenés familiares adictos, vos tenés una historia de dolor, vos tenés algo que no podés contar, entonces si no la tenés, ¿qué carajos opinás? Si es que opinás en contra, ¿qué carajos opinás si no conoces el dolor? Si no lo conoces, guardate a silencio si vas a estar en contra, ¿no? Porque no lo viviste. No sabés cómo se reacciona. No hay, viste, un reaccionómetro. La verdad es que no hay. Lo trazan los parámetros según la moralina de cada uno. Yo quiero ver si piensan igual al que le pasa en el hogar. Porque esto está pasando aquí, ahora, en Uruguay y en el mundo. Es impresionante el maltrato, el abuso. Yo no toco desde la perspectiva de género, la verdad es que no. Ustedes saben, en Sanalí, cuando hay que hablar de género, yo intento buscar a la doctora Karina, que es quien domina y tiene las herramientas en cuanto a lo académico, porque yo no las domino en absoluto, porque nunca, es decir, a mí no me pueden venir a decir, no, porque feminista, no, no, no. Todos saben que joven y grande militaba por la izquierda y saben que no, yo nunca participé de ciertas reuniones que eran bajo el ángulo de la perspectiva desde de ser mujer. La verdad es que no, nunca me identificó eso. Porque a mí me definen las situaciones. Sí, la gente que está formada dice, pero esas situaciones son por... Sí, genial, pero yo hablo en el idioma común, como hablamos dentro de una casa. A esta familia le hicieron mierda. Y los tipos estos que están con las religiones tienen una presión sobre las familias que es horrible. Miren los nombres que le puso a los hijos. Tienen otra historia puertas adentro. No tiene que ver con esto, pero como veo que se está suscribiendo al canal muy lento algún suscriptor de mi canal de códigos, lo hemos hablado del cura este que aparecía en las marchas de Loan Danilo Peña, en la primera fila y criticando un pueblo. Ese cura, Juan Ramón, resultó que abusaba de una niña. ¿Saben por qué se supo? Porque la niña no dio más la misma edad de Sara y denunció, 9 de julio, Corrientes, Argentina. Si no lo sabíamos hasta hoy, el tipo estaría dando cátedra de moralina en todos los medios, aprovechando todas las oportunidades que si conocemos la cara es por eso. No, viejo, no. Los sistemas más cerrados y más horribles ocurren
muchas veces detrás de una crucecita colgada. La jueza no usó el artículo, alegando que no existen denuncias recientes, ni queda acreditado que el Estado no haya actuado. Sara Martínez denunció por abuso a su padre en 2010, pero luego de eso no volvió a hacerlo. Su hermana dijo también ser víctima, pero nunca lo denunció. El artículo en sí. Estamos clarito que decir el actuar del Estado, yo no puedo hacer consideraciones de la señora jueza ni de la señora fiscal, obviamente, por lo que ya dije. Son leyes que ellos aplican, que las crea el sistema político, ¿está? Así que esa independencia, bueno, me callo la boca. Pero el Estado actuó, sí, claro que actuó el Estado, poniendo un año y medio tras las rejas al hijo de puta. Y no habla de tiempo, no dice que de acá a 10 años para atrás tiene que haber una denuncia, no. Habla de una respuesta del Estado que no fue eficaz y en este caso fue así, el Estado nos dejó desamparadas. Su madre afirma también que sufrieron torturas los hermanos varones. Me enteré de que el tipo les hundía la cabeza en la piscina porque ellos tenían miedo al agua y le decían se van a hacer hombres maricones o algo así. No fue fácil nunca con este tipo rondando nuestras vidas y hoy día menos porque tenemos a mi hijo ahí adentro que lo que hizo fue librarnos de esos 15 tiros. Mi hijo descargó el dolor de tantos años y de todo el relato que se enteró en esas 24 horas. Las hermanas de Moisés piden a la gente que denuncie. Que por favor denuncien y que no sigan más en silencio. Otra cosa, los disparates que escriben en comentarios han puesto por ahí que iban a tener una herencia. Que el tipo iba a... Pero este muchacho, matando al padre, ya perdió todo derecho. Piensen un poquito lo que escriben, ¿no? O pregúntenle a algún abogado, no sé yo qué abogado de confianza, pero pregunten, averigüen, ¿no? A estas alturas todos tenemos a la espalda muchísimas heridas, ¿eh? Pregunten. Que después el Estado, ese Estado que hoy no te protege, te culpa. Mercedes Pereira, la madre de Moisés, a quien recién veíamos en esa charla con Telemundo, también en esa conversación, ella narró cómo fue la conversación en la que el joven se enteró de los años de maltratos que sufrió su familia. Mercedes Pereira dijo que nunca imaginó que esa conversación que tuvo con su hijo sobre los abusos y maltratos de los que fue víctima por parte de su esposo terminarían con Moisés haciendo justicia por mano propia. Otra cosa que te voy a contar, no seas tan pelotuda de decir, ay, antes no se enteró, antes, mira, 58 años cumplí hace poco yo, mira la edad que tengo. Y tengo 3 hermanos y a veces, en realidad 4, y a veces nos juntamos. Cuando nos hemos juntado y dice uno, no, porque yo aquella vez, porque vos... Y a veces nos miramos y no, pero yo no me acuerdo de eso. Y a veces yo he contado, por ser la mayor, alguna cosa a mi hermano. Alguno de ellos, no importa, cosas puntuales, y me dicen, no, pero eso no era así, o yo no... No, es que vos no estabas. ¿Se entiende? Esta familia picó, fue para acá, vino, todo un tema. Es un entramado que uno desde afuera... Me encantaría tener el expediente, como en otros casos que yo opino, porque tengo el expediente delante, pero no conozco el expediente de este caso, ¿verdad? Por tanto, es el análisis y comentario ligero que solemos hacer las personas, especialmente en YouTube. A mí no me gusta sin tener el expediente porque estoy harta de encontrarme cosas en los medios que no corresponden con lo que está escrito, donde en el documento por el que los van a imputar o no, los van a hallar culpables o inocentes. En este caso yo no lo tengo, me estoy guiando por esto, por la prensa, por lo que la muchacha declara, por algunas notas que todas tienen, ¿verdad?, su vereda, y por esta cara. Yo con esta cara no necesito más, nada más que la cara de Moisés. Yo no voy a reparar ni si tiene una piedrita, ni si tiene un tatuaje. Lo que tiene es ¿sabés qué? Moisés sigue siendo un niño asustado. Digas lo que digas, tenga hijos, no me importa. Tengo que saber de psicología, no me digas. Hay una persona asustada, te rompe los ojos. Si hubiéramos solo imaginado que él iba a hacer eso, lo deteníamos. Por los golpes, las torturas, las duchas agua fría, las violaciones constantes,
vivía enredada en el pánico. Él vio que estaba mal, me preguntó y ahí me abrí y le dije, tengo pánico porque me enteré que se viene a vivir a Paysandú. Mercedes recuerda cuando se enteró que el hombre violaba además a sus hijas. El día que ella habló fue como, o sea, se te derrumba el mundo. A la señora se le derrumbó, yo la entiendo, pero yo la tengo también con algunas madres, no voy a decir que no. Claro que se le habrá derrumbado el mundo, pero como les leí ella, cuando Sara declaró en favor del marido, no estaba, no sabía, yo qué sé. Tendría terror, y más si sufre de pánico. Y sí, a ciertas alturas de la vida las cosas las ves distintas. Y vaya a saber qué, de haber pensado, no, otra vez todo de nuevo. No, claro que no, es ahí donde la entendemos. La única cosa sí que me hace ruido es que no creas que un hijo, y más la muchacha con tanta formación, que no te des cuenta que si vos, a ver, le contás de golpe todo esto a un muchacho que tiene su propio dolor y que hombrecito se debe de haber callado un montón de cosas porque su propio padre le decía que tales cosas eran de marica, que tales cosas eran de esto, de lo otro, que no servía ni para perro, porque sí en aquella época hablaban así los padres y ahora también hay un montón, pero en aquella época era muy común porque muchos venimos de hogares súper castigados, entonces entendemos, ¿sí? Porque yo hoy no te estoy hablando desde que comprendo lo que está diciendo Moisés, comprendo qué es lo que hizo, comprendo que el Estado cree que estuvo porque lo llevó 1 año y medio. Después si salía de nuevo, la abusaba y la mataba, no importa, ¿verdad? Otra vez pagaba, porque acá pagar es pagar, es ir preso. A mí de atrevida y de afuera y sin hacer apología de nada, me parece que pagó con lo que hizo Moisés. Lamento muchísimo decir esto. Y tenés al enemigo ahí viviendo en tu propia casa. Su hija Ana afirma que fue abusada por su padre, pero a diferencia de Sara, nunca lo denunció, aunque acompañó a su hermana a hacerlo. Yo era adolescente, tenía a mi hermana internada, a mi mamá bajo amenaza, mi padre llamándome y diciéndome, no cuentes porque tu madre se va a morir. Entonces no iba a denunciar. No iba a romper más mi familia, que la jueza trae en la sentencia de que cada uno pudo seguir con su vida y no fue así. Después de grande tuve una depresión bastante grave. No es seguir con su vida. Esta muchacha habla de una depresión y ¿quién se hizo cargo de una depresión nada menos? ¿Quién se hace cargo cuando los hijos de puta le provocan depresión a estos muchachos, muchachas, me da igual? ¿Quién se hace cargo? ¿Con qué reparas eso? ¿Sabes con qué lo hubiera reparado? ¿Sabes qué le cuestiono a Moisés yo? Que esto no haya ocurrido años atrás. ¿Por qué lo digo? ¿Hago apología de algo? No. Me protege y me abraza ese bendito dichoso artículo 36 que nombran. Porque si hubiera ocurrido nomás pasa lo de Sara, nadie iba preso. La señora esta hubiera agarrado el toro por las guampas, se terminó la historia acá. Punto. Soy una persona muy rígida en algunas cosas, muy duras, porque veo que ocurren, porque nadie pone, y sí, ¿cómo quiero un Bukele? ¿Cómo quiero un Bukele? ¿Cómo quiero un Bukele sobre toda América? La realidad, discúlpenme, es que sí, a grandes males, como siempre digo, grandes soluciones. Y esto es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. ¿Tenían que llegar a este punto esta familia? ¿Por qué miércoles no hay perpetua en Uruguay? ¿Por qué no hay perpetua en Uruguay? Yo escucho a los hermanos argentinos que si supieran que se quejan de esto de lo otro, pero su sistema es más duro en un montón de cosas. Claro, no vamos a comparar los países y en unas cosas son mucho más débiles. Tenemos el caso de Ángela arriba de la mesa ahora, sin dudas, sin dudas. Pero esto no podía pasar. Tuve muchos intentos de autoeliminación. Si bien nosotras estamos sufriendo, pero nos tenemos una a la otra y tenemos una red de contención, amigos, compañeros. Pero Moy no. Moy está solo en una celda y esa contención él no la tiene. Algunos legisladores de la oposición pidieron una informe jurídica del Parlamento para analizar un posible indulto a Moisés Martínez, que recordemos fue condenado
a 12 años de prisión por este homicidio. Desde el Frente Amplio entienden que es necesario ser cautelosos con el caso y no se debe actuar con demagogia. El caso Moisés llegó al Parlamento. Es un caso que generó una conmoción pública importante. La Constitución, nosotros tenemos la potestad de los indultos. En el artículo 85, el numeral 14. La Asamblea General, con 2/3 de los votos, puede otorgar un indulto. Legisladores de Cabildo Abierto y del Partido Colorado hicieron la consulta jurídica del Parlamento sobre este tema para saber los pasos a seguir y para tener noción de si hay antecedentes de la aplicación de este artículo y si se puede aplicar aunque todavía no haya condena firme. Esta iniciativa que nosotros tomamos de alguna forma tiende a corregir una falla del Estado. No podemos corregir todo, lamentablemente, esta triste situación de lo que vivieron los chiquilines y el desenlace final no lo podemos corregir todo. Pero bueno, entendemos que tenemos que hacerlo y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. La legisladora colorada Eliane Castro señaló que este caso muestra las carencias de las leyes que se votan. Y una falla sistemática en el sistema, en el cuidado de las infancias, en la prevención de la violencia intrafamiliar, en el seguimiento, luego de cuando los niños son víctimas de violencia familiar y se animan a denunciar. Bueno, estamos reconociendo que hay una falla y por eso creemos que tenemos que reaccionar como legisladores y si existe la posibilidad de otorgar el indulto, bueno, empezar a transitar ese camino. Desde el Frente Amplio, sin embargo, llaman a la cautela. Acá lo que no se puede hacer es demagogia. Primero, porque todavía eso no tiene una sentencia firme, es decir, tiene la posibilidad de apelar, de ir a casación. Incluso la propia defensa de Moisés plantea todos los pasos que están arriba de la mesa. Yo creo que hay que ser muy responsable con esto, porque entre otras cosas, nosotros tenemos una responsabilidad como poder legislativo. Por supuesto que tienen una responsabilidad como poder legislativo, pero una responsabilidad que no ha dejado de estar en ningún momento desde hace años. Estábamos diciendo que en el gobierno anterior encima se potenció el tema del parricidio. Bueno, la realidad es que uno no se queda desarmado para opinar a veces. Yo lo que sé que hay un montón de gente aplastando el culo ganando millones. ¿Vieron todo el informe de cuando asumen suplente, etcétera, etcétera? Lo que nos cuesta, que nos acosan a un montón a impuestos y si no los pagás y si te atrasás, que te amenazan con embargo o que te embargan. Horrible, una cacería. Hace años que venimos viviendo, yo lo puedo hablar porque yo les dije que el año pasado, habiendo sido en su momento candidata política, habiendo estado al firme en política nacional, elegí pagar una multa porque a conciencia elegí no votar. Y a cada persona que me escribía, saben ustedes, y se los estoy demostrando en las cosas que hago, yo siempre me he manejado desde redes, desde hace años. Es un lugar seguro para mí, porque también he sufrido un montón de cosas. Y la gente por privado siempre me ha contado, me ha consultado, me cuentan historias, me denuncian cosas. Yo lo tengo que estar diciendo y quemando gente, no. Es confidencial, privado, y saben bien por un montón de cosas que han pasado y pasan que es confidencial. No existe en forma inmediata. Elimino. ¿Sí? Entonces, a ver si nos dejamos de joder un poco y hacemos las cosas que tenemos que hacer y protegemos en serio a la gente que hay que proteger y nos dejamos de todos esos paquetes de cosas estándar y nos preocupamos del sufrimiento ajeno, porque les importa un huevo a la mayoría y lo digo con conocimiento de causa. Y vuelvo a decir, para que una persona como yo eligiera pagar una multa y estar fuera de la política, si me vinieron a buscar, hablaron conmigo, sí. Es una decisión tomada, ¿sí? Cuando digo ojalá hubiera un Bukele para toda América, lo digo convencida. Y este caso me lo volvió a traer. Esto es A Quién Le Importa, Jacqueline Dárdano, 102.3 digital, www.sarandidigital.com.uy y te queda en mi canal Jacqueline Dárdano además. Bueno, deseo hacer este video, pensé mucho sin hacerlo o no, pero me parece que hay cosas que se están yendo de las manos y total mi cara ya está difundida en todos lados.
Hay 2 personas o 3, bueno, hay un periodista en particular que la verdad no vale ni la pena nombrarlo. Estoy en la línea en estos momentos con Elena, ex esposa de Carlos, el asesinado 15 tiros por su hijo Moisés. Elena, ¿cómo te va? Bienvenida. Pero que están haciendo alusión a una nota o no sé bien qué fue que le hicieron a una expareja de nuestro padre. Buen día, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien. ¿Cuándo estuviste en pareja con Carlos vos? Fueron años, ¿no? Años, por decirte algo, desde el 2013, 2014 en adelante. ¿Hasta? Y mirá, hubo un interpaz ahí en el cual él estuvo con otra mujer, que nosotros no habíamos separado. Yo no la conozco, porque vuelvo a lo mismo que declaré en varias oportunidades, cuando yo denuncio a mi padre, que mi padre va preso por abuso sexual, que en ese momento era tipificado como atentado violento al pudor, porque vi que un par de machirulos estuvieron comentando no, ni siquiera fue abuso sexual, fue atentado violento al pudor. En realidad no hay que minimizar, todas las violencias tienen la misma gravedad y en ese momento el delito estaba tipificado de esa manera. Y algo que me quedó picando ahí, que me decías, y eso me llamaba más la atención, vos decís que las hermanas de Moisés le dejaban a los chiquitos a Carlos en su casa. Carlos tenía mucho contacto con sus nietos. Él lo llevaba al fútbol y todo. Estamos hablando después de que salió de la cárcel, todo eso que vos no supiste. Sí, claro, ¿no? Estamos hablando de... Yo conocí a la hija mayor cuando ella ni embarazada del más grande estaba. No, porque Ella eso también tiene me 2. llama atención. Uno se escucha ahora. Ay, uno los escucha ahora, te llama la atención después que salió de la cárcel. El tipo nunca debió salir de la cárcel. Nunca debió salir de la cárcel, porque era la casa del horror, viejo. Después que salió de la cárcel, ¿qué? Nunca debió salir. Esta mujer no tiene rostro para salir. Perdónenme. Después que salió de la cárcel. Este tipo que le hace una nota al tipo de los tipos más buscados en el mundo como fue Sebastián Marcet. De esas cosas sí yo no hablo. Les muestro los informes y les paso que sean públicos. Disculpen el ruido, no sé si lo sintieron de la alarma, no sé qué empresa le puso alarma a UTE en Florida, pero es tremendo, es a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana, es una invasión de ruidos, y más para la gente que trabajamos en estas cosas, y cuando para ahí arrancan las campanas de la iglesia, una invasión tremenda, no viene, pero viene, porque uno se distrae un poco en lo que habla. Este hombre que trajo a Sebastián Marcet le hicieron una nota, nadie sabía dónde estaba, lo buscaba el mundo a Marcet, ellos sabían. Bueno, impunemente muestran hacer una nota. Lo pasaron al señor tipo casi como un héroe, Ahí sí se justificaba de dónde venía, de la pobreza, de acá y allá. Mirá, había que un empresario, perfecto. Bueno, yo ni juzgo ni opino, vuelvo a decir, el caso Marcet ni me ocupa ni me preocupa, porque va por los canales que corresponde, que no va a ser por la opinión de uno. Entonces, acá no. Acá asesinaron a balazos a Carlos, con una familiaridad que... Es terrible el testimonio, cuando escucho a Sara, cuando escucho a Ana, y dicen, bueno, que me violó o abusó de mí 60 veces, incluso después de la cárcel también me pasó a buscar por el liceo, decía Sara, ¿no? Sí, él tenía trato y frecuentaba a sus nietos, él estaba con sus nietos, él iba al fútbol con sus nietos. Pero eso es lo que es difícil de entender, o sea, si vos fuiste abusada y se abusó de tus familiares, ¿cómo le dejás a tus hijos a ese hombre, no? Y eso pasó, vos fuiste testigo de eso, estabas en pareja con él cuando eso ocurría. Honestamente, es triste escuchar a un periodista que obviamente no entiende nada, que no entendió un carajo de la historia. No entiende nada, obviamente no. Desconozco la vida de este señor, desconozco la vida, lo único que sé fue una vez que estaba yo en la casa de Gamú y me hizo una nota, me arrancó con un tono burlón, a lo que yo me subí al tono burlón y dupliqué y le hice un personaje. Cuando le estaba contestando me dijo que por ahí no iba, y yo le respondí que tampoco iba por ahí. Su modo de preguntar, no me olvido nunca, estaba con Guidobro y Rosadilla. Tiempos pasados, otros tiempos, otras costumbres. Hermana de Moisés desmiente a Nacho Álvarez. No, ¿te dan cuenta que lo pone en una línea de igualdad que no tiene por qué? Esta muchacha, Sara,
Pero hay varios puntos que marcar. Estamos en los 49 minutos de emisión desde Florida, Uruguay. En 10-15 minutos cortamos. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa este caso? ¿A vos? Exacto, exacto. Ella trabajaba y salía muy tarde de trabajar. Vivían en el barrio El Monarca y él iba a la parada a esperar a su hija para que nada le pasara. Porque yo denuncié a mi padre después de, como dije, 80 veces, haberme abusado más de 60 veces. Acá hay algo que está pasando, es que es el vínculo que mi hermana tuvo con mi padre, que nada tuvo que ver, eso no invalida las situaciones de violencias y de torturas que vivimos con él. De hecho, me voy a tomar el atrevimiento de leer un posteo que hizo una psicóloga que se llama Natalia Guido, que dijo que hay mecanismos del trauma complejos que hacen que no todos los hijos logren romper tan fácilmente el vínculo con un progenitor abusador. Ana, la hermana mayor de Moy, dijo que no logró hablar de sus abusos hasta que su padre murió. Eso es producto del trauma. No corrobora que haya sido un buen padre, porque, repito, toda la violencia y los abusos sexuales fueron comprobados y reconocidos hasta por la jueza que condenó a Moisés. Entonces vuelvo a lo mismo. Que mi hermana haya tenido vínculo con él responde a la complejidad que fue vivir muchos años con una persona tan manipuladora como era nuestro padre. O sea, esta expareja que salió diciendo que mi padre lloraba por sus hijos, sí, yo no lo dudo, porque de hecho, como lo relaté 80 veces, cada vez que mi padre abusaba de mí, lloraba pidiéndome perdón. Yo no sé lo que ellos han pasado en su infancia, ¿no? Yo te puedo hablar del momento que yo conocí a Carlos. Exactamente, señora, exactamente. Por tanto, queda invalidado en forma inmediata. Usted no saben las mujeres que vienen después, no saben. Seguro si contaran los tipos todos van a agarrar a otra mujer, no me diga. ¿En qué país vivís? Obviamente que no, se hacen todos los corderitos, vamos arriba que es así. Vuelven a tener otra familia y después a veces repiten la historia de nuevo, ¿no? ¿Está? Esa otra muchacha súper, bueno, está extorsionada y que siguen en ese círculo y siguen aterradas. Y siguen enfrentándose a esos fantasmas, a todo eso. Y sí trabaja, pero la realidad las va acorralando. No hay que juzgar, la realidad las va acorralando. Acá lo que se juzga es la muerte del tipo. No voy a decir el asesinato, porque no. Asesinarlo fue asesinando a él. Y que yo no estaba enterada de nada de todo eso. Sí. De nada. Yo lo que vi fue una buena relación entre padre e hijo. ¿Está? Los hijos estuvieron viviendo con él. Moisés estuvo viviendo con Carlos un tiempo. Claro. Ahora estos últimos 2 años, antes de que pasara eso, un año y medio anterior, estuvo viviendo con él. ¿Y cómo era la...? 1 año y medio para atrás. Vamos a ir marcando los puntos. 1 año y medio para atrás. Y no sabía lo que pasaba con sus hermanas, ¿no? ¿Se entiende? De seguro le preguntó, ¿y por qué no puede venir? ¿Y qué tanta cosa? Y la mujer soltó todo, la madre, ¿no? Y por eso, obviamente, la culpa que tiene, obvio. Relación. No sé, porque yo ahí ya no iba a la casa de él. Pero estuvieron conviviendo. Sé que él tenía muchos problemas con la pareja que te nombré, que fue cuando yo me separé de él, que él tuvo otra pareja. Sí. Sé que tenía muchos problemas con Carlos por el tema de Moisés, a lo cual Carlos se separa porque da privilegio al hijo, ¿no? Como debe ser. ¿Por qué Carlos tenía problemas con su pareja a raíz de Moisés? ¿Qué pasaba? Y porque Moisés iba, le pedía plata, la pareja no estaba de acuerdo, hacía lo que quería con el padre siempre amargado por los hijos. ¿Eso Carlos te lo... Y quizás en los secretos familiares hacen esas cosas, ¿qué saben? Capaz que el padre creía que sabía, el muchacho, y que nunca hablaba del tema, simplemente. Vamos. ¿Te va a contar a vos directamente? Sí. ¿Qué te decía Carlos? ¿Qué te contó? Que él estaba muy mal porque el hijo le pasaba robando. ¿El hijo? Uno de los hijos. ¿De qué hijo hablaba? Del otro. Bueno, queda clarísimo. Del otro. Repito yo porque el periodista no hace hincapié y lo que quiere oír no se lo da a la mujer. Del otro. No sé si lo puedo nombrar o no sé cómo es. No es conocido, está. ¿Y que le robaba al padre? Sí, que tuvo que ir a una boca de pasta base a recuperar lo robado, ¿no?
Ajá. O sea que uno de los hijos de Carlos le robó algunas pertenencias para comprarse droga, ¿no? Y Carlos tuvo que ir a la Boca a recuperarlo, pagar y recuperarlo. Exacto. Ajá. Exactamente. Él llegaba de trabajar y se encontraba con que le habían robado. ¿Y Moisés también? No sé si Moisés también llegó a robarle, él me nombró solo a ese hijo. Bueno, espero que quede claro. Y si existen esos flagelos es porque existen personajes que venden droga, ¿no? Y aún en los estados más grandes, tipos como este los promocionan como héroes. Vamos a decir las cosas que son, porque acá nadie se olvidan de agregar eso, ¿no? La fuente es Canal Región. La otra nota fue de Telemundo, pero como el mismo periodista lo citó. Pero sí sé que no los quería en la casa. Ajá. También sé que los quiso ayudar en el tema de por los consumos, ¿no? De hacer algo para internarlo. Espera, No sé en qué quedó eso. ¿A quién quiso ayudar por el tema del consumo? A los dos. Pero Moisés también, ¿los dos hijos, Moisés y el hermano, eran adictos? ¿Son adictos? Exacto. Y la verdad, no lo iba a hacer, pero esto está tomando una dimensión tremenda. De hecho, se trae una situación de consumo donde si hubiera sido el móvil la situación de consumo, a mi padre le hubiera faltado todo en la casa y de hecho tenía todo. Mi hermano no le tocó un solo alfiler. O sea, y eso es así. Si no, hubiera funcionado como agravante. Y a él le dan 12 años porque el mínimo de parricidio es 10, porque tenemos un sistema judicial de mierda, y ahora sí me habito a hablar como se me canta, tenemos un sistema judicial que está podrido, que le da poca condena a los abusadores, que tenemos personas además que defienden a abusadores, pero cuando te defendés después de situaciones traumáticas durante toda tu vida, ahí sí sos la peor escoria del mundo. Entonces, paremos un poco. Mi hermana, yo estoy haciendo este video hoy porque mi hermana me llamó llorando, porque hay una persona que hasta publicó su foto de perfil, su cara, donde hay menores también en el medio. Entonces, tengamos cuidado con lo que reproducimos. Sí. Decime una cosa, vos me hablabas de Ana, ¿no? Ana es la hermana mayor de Moisés, y me decías que la relación que tenía con su padre, con Carlos, era normal. Lo que vos veías, las tratabas... Normal. Ajá. Normal. Incluso yo llegué a conocer a los hermanos chicos en aquel entonces, te estoy hablando, en aquel entonces, eran todos chiquitos, ¿no? Sí. El más chiquito creo que tenía 3, 4 años cuando yo lo vi en la casa de Carlos. Ajá. ¿Y no había signo de violencia, de nada. Espera, ¿y a Sara la conociste? Vale. La vi una sola vez, cuando la hermana mayor la llevaba a la casa. Ana vivía enfrente de la casa del padre, y ella veía al padre, pero solo una vez, te repito, yo la vi solo una vez. Igual que a Moisés lo vi solo una vez, no de tan chico, ya medio... Solo una vez. Es la contradicción permanente. Solo una vez. Vivías con el tipo, pero solo una vez. Grandecito, pero fue cuestión de minutos, que fue a saludar al padre y nada más. Sí recuerdo que el padre tenía una moto grande, una roja, la cual se la regala a Moisés. Ajá. ¿Y a qué viene eso? Sí, es real, mi hermana tuvo vínculo con mi padre, eso nunca se negó, de hecho hasta se declaró, y forma parte de lo que implica el trauma complejo. Ustedes dense en cuenta que era nuestro propio padre el que nos hacía eso. Y a esta pareja le digo que hubiera aparecido antes, hubiera aparecido para enterrar el cuerpo, lo mismo que pasó con su hermana, que hasta trajeron el tema de una herencia, nosotros no recibimos un peso de nuestro padre. Decime. Nacho, él estaba esperando, por lo que me dijo, en diciembre, y doy fe de que es verdad. Carlos. Una herencia, sí, una herencia que estaban por cobrar por una sucesión de la familia de Carlos. Sí, eso me llegó también. Ellos estaban esperando, él estaba esperando, él y sus hermanos, esa confirmación. ¿Pero decir que Moisés y sus hermanos sabían esto? No. Sí, claro que lo sabía. Claro, sí. Estaban al tanto de esa herencia. Sí, yo acá tengo un mensaje escrito por Sara, precisamente, y que dice que no tenían plata para el entierro de Carlos, y bueno, que sabían que había un dinero de una sucesión, bueno, hace alusión a eso, o sea que sí. Pero ¿qué me querés decir con eso? Es decir, que pudo haber habido un móvil económico de matar a Carlos. ¿Cómo va a ser un móvil económico si eso lo quita? ¿Para después repartirse la herencia? No sé qué decirte, la verdad.
No sé, porque no, yo trato de no mirar mucho, de no, porque realmente, Nacho, es algo que a mí no me hace muy bien. Por el tema de que él fue bueno conmigo, ¿entendés? Yo no lo vi como un tipo malo, como un tipo agresor, como un tipo violador. No lo viví. Yo a lo que hago referencia, si vieron tanto, ¿por qué nunca haberme dicho, darme una señal? Porque él convivía con mis hijas, ¿entendés? Que no pasó nada. No pasó nada. Pero y si fue tanto así, y si hubiese pasado y era un hombre violento, como lo describen, cosa que a mí no me pasó, a mí no me agredió, a mis hijas no las agredió, ¿entendés? Y sí, yo he visto que los criminales, todos sabemos los que seguimos casos, y sí, rehacen su vida, y a veces no reinciden, a veces sí. Y sí, señora, no sabía usted, no se enteró, o quizá la realidad que debería tener sus hijas, hijos, no sé qué, debería, porque quizá también están callando, nunca se sabe, ¿no? Yo no te puedo decir si era bueno, si era malo con ellos, porque no lo sé. Yo te estoy contando del momento que yo lo conocía. Sí. Y si así fuera el caso, no lo hubiéramos aceptado porque esa persona nos genera muchísimo asco y no queríamos nada que viniera de él. Lo otro es que hay mucho enojo porque como mi padre está muerto, ahora no pueden cobrar una plata que iban a cobrar y bueno, lo lamento. O sea, nosotros no vamos a prestar nuestros datos y no vamos a hacer ningún movimiento para que esa plata la reciban, no sé. Que hagan lo que quieran. De hecho, hoy hasta vienen personas de Tacuarembó, que son familiares por parte de padre, a apoyarnos en la movilización. Tenemos mensajes hasta de su propio hermano diciéndonos que él... Bueno, muy bien, yo voy a ir dejando esto por acá, cuando ha cumplido 1 hora y 1 minuto. Les deseo una excelente semana. Por encima creo haber dado mi opinión. Moisés hoy está en su casa con domiciliaria. Hablaban de un doble dispositivo, domiciliario y la tobillera. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Pero creo haber sido clara. Reitero, no soy feminista porque hay un enredo del tema que cualquiera que esté a favor, y no lo estoy diciendo como que sea algo bueno o malo, por favor, simplemente no, estoy por fuera de esos movimientos. Capaz que tengo actitudes que parezca que hagan confundir, pero la realidad es que no integro absolutamente, nunca lo hice. Les dejo un abrazo enorme, esto fue A Quién Le Importa y vuelvo a decirte, queda en mi canal de YouTube. Le deseo lo mejor a esta familia, entendiendo que lo mejor es que puedan vivir lo más sanos posibles. Sé muy bien que es prácticamente imposible, que los fantasmas vuelven, que el miedo vuelve y que a pesar de haber enterrado a ese tipo, no creo, se potencian, se convierten en, como dije, en un fantasma que vuelve. Nos estamos viendo, es el caso de Moisés y esto es Uruguay y un dolor y una ausencia de Estado permanente y de un sistema político que provoca esa ausencia, que es absolutamente responsable, que no sé este país si esté preparado algún día para sanar todas esas cosas y esas heridas que ha provocado sus decisiones, su ausencia, su indiferencia. Digan lo que digan, ¿sí? Y contame qué piensan las legisladores de tu departamento respecto a este caso y al alma del caso, que es bien diferente. Buenas noches.